La historia de Jerusalén es extensa y compleja, abarcando miles de años de eventos significativos que han moldeado no solo la ciudad, sino también el mundo en general. A continuación, te presento un resumen de los principales períodos históricos de Jerusalén hasta la fecha. 1. Período cananeo y jebuseo 3000 a.C. 1000 a.C. Primeros asentamientos. Las evidencias arqueológicas indican que Jerusalén fue habitada desde la Edad de Bronce. Era una ciudad-estado cananea conocida como Urusalim. Jebuseos. Un pueblo cananeo conocido como los jebuseos controlaba la ciudad antes de la conquista israelita. Según la Biblia, Jerusalén también era llamada Jebús en este tiempo. 2. Conquista por el rey David 1000 a.C. Conquista israelita. Según la Biblia, el rey David conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital del Reino Unido de Israel. El primer templo. El rey Salomón, hijo de David, construyó el primer templo en Jerusalén, lo que la convirtió en el centro religioso del pueblo judío. 3. Período de los reinos divididos y la destrucción del primer templo 931 a.C. 586 a.C. Reino de Judá. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur, con Jerusalén como capital de Judá. Destrucción del primer templo. En 586 a.C., los babilonios, bajo el mando del rey Nabucodonosor II, conquistaron Jerusalén, destruyeron el primer templo y deportaron a la élite judía a Babilonia. 4. Período persa y la reconstrucción del segundo templo 538 a.C. 332 a.C. Retorno del exilio. Los persas, liderados por Ciro el Grande, conquistaron Babilonia y permitieron a los judíos regresar a Jerusalén. Segundo templo. Se construyó el segundo templo en Jerusalén, completado alrededor de 516 a.C. 5. Período helenístico 332 a.C. 63 a.C. Conquista por Alejandro Magno. Jerusalén cayó bajo el control griego tras la conquista de Alejandro Magno. Dominio Seleucida y Macabeos. Los seleucidas intentaron helenizar la ciudad, lo que provocó la revuelta de los macabeos, resultando en un período de independencia judía bajo la dinastía Asmonea. 6. Dominio romano y destrucción del segundo templo 63 a.C. 330 después de Cristo. Conquista romana. Jerusalén fue conquistada por el general romano Pompeyo en 63 a.C. Rebelión judía y destrucción del segundo templo. En 70 después de Cristo, tras una revuelta judía, los romanos destruyeron el segundo templo, marcando un momento clave en la historia judía. Aelia Capitolina. El emperador Adriano reconstruyó Jerusalén como una ciudad romana llamada Aelia Capitolina, prohibiendo la entrada de judíos. 7. Período bizantino 330 después de Cristo 638 después de Cristo. Cristianización. Con la conversión del Imperio Romano al cristianismo, Jerusalén se convirtió en un importante centro de peregrinación cristiana. Construcción de iglesias. Durante este período se construyeron importantes iglesias como la Iglesia del Santo Sepulcro. 8. Dominio islámico 638 después de Cristo 1099 después de Cristo. Conquista árabe. El califa Omar ibn al-Jattab conquistó Jerusalén en 638 después de Cristo, convirtiendo la ciudad en un sitio sagrado para el Islam. Cúpula de la Roca. En 691 después de Cristo, el califa Abd al-Malik construyó la Cúpula de la Roca en el monte del Templo. 9. Las Cruzadas 1099 después de Cristo 1187 después de Cristo. Conquista cruzada. En 1099, los cruzados cristianos conquistaron Jerusalén durante la Primera Cruzada, estableciendo el Reino de Jerusalén. Reconquista por Saladino. En 1187, Saladino, líder musulmán, reconquistó Jerusalén para el Islam. 10. Período mameluco y otomano 1250 después de Cristo 1917 después de Cristo. Mamelucos. Después de un breve control mongol, Jerusalén pasó a manos de los mamelucos que gobernaron desde Egipto. Dominio otomano. En 1517, los otomanos conquistaron Jerusalén, gobernando la ciudad durante 400 años. Bajo su gobierno se construyeron muchos edificios importantes, incluyendo la restauración de las murallas de la ciudad. 11. Mandato británico 1917 después de Cristo 1948 después de Cristo.
Primera Guerra Mundial. Tras la caída del Imperio Otomano, los británicos tomaron control de Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial. Mandato británico. Jerusalén se convirtió en parte del Mandato británico de Palestina. Durante este período, las tensiones entre judíos y árabes se intensificaron. 12. Fundación del Estado de Israel y conflicto árabe-israelí 1948 después de Cristo presente. Partición de Jerusalén. En 1948, tras la creación del Estado de Israel, Jerusalén fue dividida. El oeste bajo control israelí y el este, incluyendo la Ciudad Vieja, bajo control jordano. Guerra de los 6 días 1967. Israel capturó Jerusalén Este durante la Guerra de los 6 días, y posteriormente anexó toda la ciudad, aunque esta acción no ha sido reconocida internacionalmente. Jerusalén hoy. Jerusalén es la capital declarada de Israel, aunque la comunidad internacional está dividida sobre su reconocimiento, ya que los palestinos también reclaman Jerusalén Este como la capital de un futuro Estado palestino. Conclusión. Jerusalén es una ciudad sagrada para el judaísmo, el cristianismo y el islam, y ha sido el epicentro de conflictos religiosos y políticos durante milenios. Su historia refleja las complejas interacciones entre diversas culturas, religiones y poderes que han luchado por su control. Hoy en día, Jerusalén sigue siendo un símbolo de disputa, pero también de esperanza para la paz en una región marcada por tensiones profundas.